Hey, muy buenas, Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo a explicaros cómo se juega a Oregón. Oregón es un juego que nos trajo Dr. Ruin en el chat de Juego Rinos y que bueno, lo probé y la verdad que tuve que hacerme con él sí o sí. Vais a ver que es un juegazo que tiene un montón de años, pero que es muy sencillo de jugar, pero tiene un montón de táctica. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que hacemos es poner el tablero en el centro de la mesa en un lugar donde todos los jugadores lleguen. Después repartimos a cada jugador los 15 vaqueros de su color y cada jugador cogerá uno de sus vaqueros y lo pondrá en la casilla 0 del tablero. Barajamos las fichas de carbón y de oro y hacemos un par de pilas y las dejamos al lado del tablero. También repartimos a cada jugador una ficha de Joker y una ficha de turno extra. Hacemos pilas ordenadas por cada tipo de edificio y las dejamos al lado del tablero de juego. Por último, separamos el mazo de cartas de iconos del tablero y de edificios, los barajamos y repartimos a cada jugador 3 cartas de terreno y una de edificio, tal que así. El resto de cartas restantes las dejaremos en los dos mazos separados al lado del tablero. Estos mazos serán los mazos de robo. Y ahora que ya tenemos todo preparado, veamos cómo se juega. Antes de pasaros a explicar cómo funciona el turno de juego y demás, os voy a explicar las nociones básicas de cómo colocar las losetas. Todas las losetas que veis que tienen un fondo verde van a ir colocadas en el tablero en lugares con el fondo verde, teniendo en cuenta que esta loseta de fondo verde es una excepción, porque aparte de ir en fondo verde, como el resto de losetas con fondo verde, tiene que ir al lado de un estanque, ¿vale? Tiene que estar adyacente. Se considera adyacente no solo ortogonalmente, sino también en diagonal, ¿vale? Este edificio se consideraría adyacente a este lago y por lo tanto sería una buena colocación. Esta loseta lo podéis identificar porque veis que pone port, ¿vale? El puerto. Las losetas que tienen fondo gris van colocadas sobre montaña. Esto pasa tanto con las losetas de carbón como las de oro. Y por último, las losetas con fondo amarillo son trenes que van sobre las vías de tren, ¿vale? Que son las losetas, como veis, que en el tablero se representan con el fondo amarillo. Y bien, ahora que hemos visto cómo van colocados los edificios, vamos a ver un poquito cómo funciona el turno de juego. Como veis, el tablero está dividido en distinta iconografía, ¿vale? Al final el tablero, como veis, forma una matriz. Aquí tenemos carro y carro, bisontes, la familia, águilas y fuego. Estos iconos del tablero se van a corresponder con cartas que nosotros tenemos en mano. Y como podréis imaginar, estas cartas son las que van a indicar dónde ponemos en el tablero. O bien un edificio o bien uno de nuestros granjeros. En nuestro turno, lo primero que vamos a hacer es jugar dos cartas. Dependiendo de las cartas que juguemos, o bien colocaremos granjero o bien colocaremos un edificio. Si yo, por ejemplo, decido jugar el bisonte y el edificio de la carbonera, podré colocar este edificio de carbón en cualquier sitio que pueda colocarlo de la línea esta del bisonte, tanto horizontal como vertical. Yo, por ejemplo, podría colocarlo tal que aquí. Una vez colocado el edificio, lo siguiente que tendríamos que hacer es puntuar. En este caso no voy a puntuar, ¿vale? Porque siempre se puntúa por los granjeros que tengo alrededor del edificio. Pero bueno, si yo hubiera colocado el edificio y ahí tuviera granjeros, pues puntuaría. Si en vez de jugar la carta del bisonte y la carbonera hubiera decidido jugar dos cartas de terreno, imaginaos que he decidido jugar el águila y la caravana, lo que haría es que cogería uno de mis vaqueros y lo podría meter en cualquier sitio donde se crucen el águila y la caravana. O sea, si os dais cuenta, yo podría meterlo donde se cruzan el águila y la caravana aquí, que es en este cuadrícula, ¿vale? En esa 6, o donde se cruza el águila y la caravana, que es aquí con esta, ¿vale? En estas 6. Imaginaos que yo decido ponerlo tal que ahí, ¿vale? Porque digo, bueno, esto es un sitio que puede ser que coloquen minas o que coloquen puertos y me puedo llevar puntos después. Lo voy a tumbar ahí. Una vez jugado mi turno, ¿vale? O bien metiendo granjero o bien metiendo edificio, las cartas que he jugado irán al descarte correspondiente y yo tendré que robar hasta tener de nuevo 4 cartas. Y aquí tenemos que tener en cuenta una restricción que tiene el juego. Y es que, si recordáis, en este ejemplo yo todavía tenía una carta de edificio y una de terreno, con lo cual podría robar hasta tener 4 de los mazos que yo quisiera. Podría robar, por ejemplo, una y una. Pero la restricción que tengo que tener en cuenta es que siempre, como mínimo, tengo que tener una carta de cada tipo. Yo no podría tener ni 4 cartas de terreno ni 4 cartas de edificio. Una vez hecho mi turno, sería el turno del siguiente jugador en sentido horario, ¿vale? Ahora el jugador rojo haría lo mismo. Jugaría 2 cartas, metería, dependiendo de las cartas que juegue, o bien un vaquero o bien un edificio, y robaría hasta tener 4, ¿vale? Con la restricción que he dicho. Si recordáis, al principio se nos repartieron dos losetas, una loseta de Joker y una de turno extra. Y bien, ¿para qué son esas losetas? Porque en nuestro turno, después de jugar dos cartas, imaginaos que yo he jugado estas dos cartas y he metido un puerto tal que aquí,
Y antes de robar nuevas cartas, yo tengo la opción de darle la vuelta a esta loseta y volver a jugar un turno extra. Que imaginar que me quedan estas dos cartas, ¿vale? Estas son las que he gastado. Y digo, vaya, estaría bien poder poner esta carbonera en vez de en un sitio bisonte al lado de mi meeple. Pues bien, puedo darle la vuelta a esta loseta que, como veis, tiene todos los iconos: el águila, el bisonte, la familia, el fuego y la caravana, y me sirve como el icono que yo quiera. O sea, digo ahora mismo que esto es un águila y cojo la carta de carbonera, que la gastaré también, esta se me queda en la mano, y podré poner la carbonera en águila. Imaginaos que la decido poner aquí, ¿vale? Y bien, ¿qué pasa al poner yo la carbonera? Que como mi granjero está tocando este edificio, que justo lo acabo de poner, va a provocar que robe una de las fichas de carbón, ¿vale? Estas fichas de carbón tienen punto de victoria por debajo y va a mi zona de juego, que va a ser puntos que voy a sumar al final de la partida. ¿Qué haríamos en este caso? Pues he gastado esas tres cartas, esta carta iría al descarte de cartas de edificio, estas dos al descarte de cartas de terreno, y como estoy obligado a robar mínimo una carta de edificio, pues robo una carta de edificio y luego digo, pues voy a robar dos cartas más de terreno. Pondría estas nuevas cartas en mi mano y sería el turno del siguiente jugador. Es importante que sepáis que en nuestro turno como máximo vamos a poder jugar un turno extra, o sea, solo voy a poder jugar 2 veces. Y decís, bueno, es que no sería posible jugar más veces. Pues vais a ver ahora después que sí, cuando explique los distintos edificios que hay, ya que hay edificios que dan la vuelta a las losetas de turno extra y la loseta de Joker. Pero meteros en la cabeza que como máximo vamos a poder jugar un turno extra en cada turno. A la hora de colocar granjeros o edificios en el tablero tenéis que tener también en cuenta que no podemos colocar ni granjeros ni edificios en zonas de agua, ¿vale? Yo no podría colocar un granjero ni un edificio encima del agua. Tampoco puedo colocar un granjero encima de otro granjero que ya esté en el tablero, ni un edificio encima de otro edificio que ya esté en el tablero. Y bien, como he explicado, en nuestro turno vamos a meter granjero o meter edificio y vamos a después a puntuar. Dependiendo de si metemos granjero o edificio, la puntuación va distinta. Si yo, por ejemplo, meto un granjero, imaginaos que en mi turno y meto este granjero aquí, yo, que soy el jugador que está metiendo el granjero, me voy a llevar los puntos que indique el edificio, ¿vale? En este caso, 4 puntos de victoria, que me sumaré inmediatamente en el track. Pero si lo que metemos es un edificio en una zona donde ya había granjeros, imaginaos que se da esta situación, en vez de meter granjero, he metido este edificio, el puerto, se van a llevar los puntos de edificio todos los granjeros que hay alrededor. En este caso, se llevarían 4 puntos este meeple, 4 puntos este meeple y 4 puntos yo. Con lo cual, como veis aquí, al jugador amarillo le ha salido muy bien la jugada, porque se ha llevado 8 puntos fuera de su turno. Y bien, vamos a ver, edificio a edificio, ¿cuántos puntos nos llevamos por tener granjeros alrededor? El puerto, cuando tenemos un granjero al lado del puerto, nos llevamos 4 puntos. Cuando tenemos un granjero al lado de la oficina postal, nos llevamos 3 puntos. Cuando tenemos un granjero al lado de la tienda o almacén, nos llevamos 1 punto. Y además, como veis, tiene aquí el iconito del Joker. Y eso significa que podemos darle la vuelta a nuestra loseta del Joker para tenerla de nuevo disponible. Cuando tenemos un meeple al lado de la estación, nos llevamos 1 punto. Y como veis, tiene el iconito de la loseta de turno extra. Pues al igual que pasaba con la del Joker, nos permite dar la vuelta a la loseta de turno extra para tenerla de nuevo disponible. Cuando ponemos una iglesia o ponemos un vaquero al lado de una iglesia, nos vamos a llevar tantos puntos como feligreses haya alrededor de la iglesia. Vais a ver que además vamos a multiplicar por el número de meeples que tengamos. Si yo, por ejemplo, imaginaos estuvieran estos meeples en el tablero y pongo la iglesia, recordad que en ese caso puntúan todos los jugadores, el jugador verde se llevaría un total de 1, 2, 3, 4 por 2 meeple, 8 puntos. El jugador azul se llevaría 4 puntos, ¿vale? Porque son el número de meeples que hay alrededor. Y el jugador amarillo se llevaría 4 puntos. Si en un turno posterior el jugador verde pone un nuevo meeple aquí, como veis se llevaría 1, 2, 3, 4, 5 meeples por 3 que tiene él, 15 puntazos, ¿vale? Veis que es muy interesante la iglesia y que es un sitio donde todo el mundo se va a querer poner. Pero como habéis visto de nuevo y como os he explicado antes, hay mucha diferencia de si yo pongo la iglesia en la cual todos los jugadores se habían llevado puntos, a si en un turno posterior yo pongo este meeple aquí, ¿vale? Que solo yo, jugador verde, que es el que he puesto el meeple, me voy a llevar los puntos. En este ejemplo de yo poner el meeple, no se lo llevan los puntos ni el amarillo ni el azul. Las minas de oro y carbón funcionan las dos igual. Si yo pongo un meeple, imaginaos, tal que aquí, al estar adyacente a las dos me voy a llevar una loseta de oro y una loseta de carbón. Las
losetitas de carbón van por valores de 1, 2 y 3 y las de oro de 4, 5 y 6, ¿vale? Estas losetas de puntuación, como os he dicho antes, van a ir a nuestra zona de juego, las vamos a ir almacenando y al final de la partida pues darán las sorpresas. Pasa igual que en todos los edificios, ¿vale? Como os he dicho antes, hay diferencia de si yo soy el que pongo el meeple en este momento, ¿vale? Que yo robaré una de cada una, así esto estaba tal que así y yo pongo esto, ¿vale? Que aquí en este caso tanto el jugador amarillo como el verde van a robar una loseta de oro. Otra cosa que nos va a dar puntos de forma inmediata es que cuando nosotros coloquemos un granjero y hagamos una unión de 3 o más granjeros de forma ortogonal, aquí solo vale ortogonal, ¿vale? No cuentan diagonales, en este caso he puesto este granjero y hago 1, 2 y 3, recibiremos automáticamente 5 puntos. En este caso habría ganado 5 puntos por poner el granjero y hacer esta línea y 4 por haber colocado al lado del puerto. Es importante que sepáis que solo voy a poder puntuar 5 puntos por grupo. Si yo en un turno posterior coloco otro meeple aquí, este grupo ya lo he puntuado y no voy a sumar puntos. Con lo cual nos interesa mucho hacer grupos independientes de 3 en 3. Durante el juego, a medida que vayamos jugando, se van a ir acabando las pilas de edificios, ¿vale? Y a lo mejor un edificio, imaginaos que el puerto ha dejado de estar disponible. Pues bien, si se da esta situación y nosotros robamos cartas de edificio y nos sale el puerto, la enseñamos al resto de jugadores, la descartamos, la dejamos fuera, ¿vale? De la partida para que no le toque a nadie más y volvemos a robar carta de edificio, ¿vale? Es importante que solo vamos a poder tener en mano cartas de edificios que todavía sigan disponibles. Y lo mismo pasa si yo tenía una carta de edificio en la mano y un jugador juega justo ese edificio y ya no quedan más edificios disponibles, ¿vale? Pues tú lo dices, ¿vale? Enseñas ese edificio, lo descartas y robas del mazo una nueva carta de edificio. Como os podréis imaginar, si en algún momento durante la partida se agota el mazo de cartas de edificio o el mazo de cartas de terreno, pues simplemente barajamos los descartes y volvemos a hacer el mazo. Y bien, así vamos a ir jugando turno tras turno hasta que se dé una de las condiciones de fin de partida, que pueden ser varias. La primera condición de fin de partida es que un jugador coloque su último granjero durante su turno, ¿vale? Si un jugador coloca su último granjero, la partida se va a acabar. Pero, importante, en este juego todos los jugadores juegan el mismo número de rondas, con lo cual, si yo era el jugador inicial y he colocado justo mi último granjero, todos los jugadores tendrán que acabar ese turno. Pero si, por ejemplo, imaginaos que el jugador amarillo, que era el último jugador, coloca su último granjero, como todos ya hemos jugado el mismo número de turnos, ya se acabaría automáticamente la partida. La otra condición de fin de partida es que se agoten los edificios, ¿vale? Las losetas de edificios. Dependiendo del número de jugadores, si se han agotado 2 de las 3 pilas de edificios a 2 jugadores, se acabará la partida. En partidas a 3 jugadores se tendrán que haber agotado 3 filas de edificios y en partidas a 4 jugadores en el momento que se agota la cuarta pila de edificios. A los puntos que hemos ido ganando en el track durante la partida, ¿vale? Y que nos hemos ido sumando durante los turnos, vamos a sumar los puntos que hayamos ganado de las fichas tanto de carbón como de oro. Y el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida. En la BGG hay una variante no oficial en la que nos propone que en vez de sumar los puntos de las losetas de carbón, hagamos un set colección para las de carbón y el jugador que más fichas de carbón tenga al final de la partida se lleve 15 puntos, el segundo 9 y el tercero 4. Y el cuarto jugador se llevará 0 puntos. Que nosotros la verdad que la partida que jugamos lo jugamos así y me parece muy interesante, ya que las fichas de carbón, como he dicho, solo tienen puntuaciones de 1, 2 y 3 y si justo te toca una de 1, pues la verdad es que no son muchos puntos al final de la partida y la gente va a ir siempre más a oro que a carbón. Pero otra opción que yo veo muy interesante con el tema del carbón es intentar poner edificios de oro y carbón al lado unos de otros para hacer casos como el ejemplo que yo puse, ¿vale? Tener un edificio de oro y una de carbón y justo poniendo un meeple llevándote una ficha de cada tipo. Y esto es Oregón. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros y bueno, ¿qué me parece a mí Oregón? Pues bueno, ha sido uno de los grandes descubrimientos de este año, es un juego que tiene más años que la tarara, pero bueno, que es un juego familiar de estos que es muy fácil de jugar, que se lo explicas y todo el mundo lo entiende a la primera, pero que tiene un montón de táctica, que tiene mucho puteo, que tiene mucha táctica en ver cuándo juegas tu turno extra, cómo jugarlo, cómo hacerlo. Bueno, un juego espectacular, la verdad. Lo malo de Oregón, que es bastante complicado de conseguir, ¿vale? Hay algunos en eBay, yo lo conseguí comprándolo uno en Amazon Alemania, que me vino mal, ¿vale? Vino roto, y luego el segundo lo conseguí a través de eBay. Pero vamos, que es un juego que es bastante complicado de conseguir. Pero bueno, si podéis haceros con uno, merece la pena muchísimo. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!